Buenas tardes, hoy miércoles 30 de julio de 2024, pasadas las 19 horas, comenzamos el programa La Idea Nueva, en el que difundimos los conocimientos de la Escuela Científica Basilio, Culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús. Presenta quien les habla, Ricardo José Pierela. Estamos transmitiendo desde Radio Cristal FM 98.1, Verazategui. El programa se puede escuchar habitualmente los miércoles a las 19 horas por esta emisora y los siguientes canales de la misma: Facebook, Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual. YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, de 19 a 20 horas por FM Cristal 98.1 Verazategui. Toda persona que desea acercarse a la escuela para conocerlo o recibir asistencia espiritual sin costo alguno, podrá hacerlo en alguna de las direcciones que se informan a continuación. Escuela Central, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuela 88, calle 148, número 1635, entre 16 y 17, Verazategui. Abierta de lunes a viernes de 18 a 20 horas, sábado y feriado de 17 a 19 horas. Escuela número 309, Diagonal Constituyentes, número 83, Florencio Varela. Esto es Diagonal Constituyentes y Bernardo de Monteagudo. Está abierta de martes y viernes de 9 a 12 y sábado 16 a 18:30. Escuela 58, Andrés Baranda, número 1678, Quilmes. Es entre Andrés Baranda, entre 1 de mayo y 12 de octubre. Está abierta lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 19 horas. Los oyentes pueden dejar su mensaje a teléfono 4256-9301 y a WhatsApp 11 30 86 9301. También podrán dejar sus mensajes en las redes sociales mencionadas anteriormente. Programas de difusión de la Escuela Científica Basilio. Están publicados y se propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook la página es Escuela Científica Basilio, página oficial mundial, y por YouTube la página es Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes: La Escuela Llega a tu Hogar, con la coordinación del discípulo espiritual coordinador general y la participación del hermano discípulo espiritual coordinador presidente de la comisión directiva. El programa Aula Virtual, coordinado por distintos hermanos discípulos espirituales, coordinadores de Argentina y alrededor de todo el mundo. El programa Será Escuela, curso a cargo de la Secretaría General, dependiente de la Coordinación Espiritual General y de la Mesa Directiva, dependiente de la Comisión Directiva. Y por último, la jornada de actualización administrativa de la Comisión Directiva Institucional. También hay otros programas de difusión por radio. En los viernes de 12 a 13 horas por AM 660 Radio Amplitud, llevado adelante por la región de Morón. Y después desde Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, FM 94.3, está el programa a las 19 horas, lunes y miércoles. Bien, hoy no tengo actualización sobre las próximas actividades del discípulo espiritual coordinador general, pero vamos a comentar que el sábado 27 de julio a las 17 horas en la Escuela Central, o sea, en Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo la liberación espiritual intensiva con los propósitos por el país, por la recuperación de la salud y por la institución de su componente. Muy buena actividad que se acompañó desde todas las escuelas de todo el país y del mundo, perdón. Bueno, informamos además que el discípulo espiritual coordinador general realiza reuniones diarias con sus discípulos espirituales coordinadores, colaboradores, mesa directiva, secretaría general, secretaría de conocimientos espirituales, secretaría de relaciones públicas, videoconferencias con coordinadores regionales y delegados de secretaría general del exterior e interior de Argentina, con quienes planifica la organización institucional en las áreas que les son propias. Vamos a agradecer a los hermanos que nos han hecho llegar sus saludos: Claudia Enrique Estanicia, Alicia San Martín, Luis Chame, Alberto Ferraréis, Alfredo Camarota, Mercedes Oviedo, Mabel Peñalba, Leandro Biondi, Oscar Galuce, Marta Inés Venancio, Ana Prado, Mabel Peñalba, Alicia San Martín,
Edith María Rodríguez, Juana Lidia Villalba, Ana María Prado, Marta Inés Venancio, Milton Omar Bruera, Jorge Leal, Silvia Noemí Catricheo, Marilu Maldonado, Néstor González, Pancho Sierra, Mónica Arias, Pipí Colombo, Mabel Juárez, Antonio Rodiño, Alicia y Juan Bugner, María Rita Cordero, Juan Carlos, y Juan Carlos Romigliani. En la Escuela 88, Fernando León, Alicia Gerson, Marco Nacimiento, Marcelo Pardo, Corozco, Martín Ramón Durán, Blanca Lazarte, Zulma Teresita Quiroga, Alicia Vázquez, Catalina Russo, Fabiana Bosco, Elsa Díaz, Mirta Bosco, Mabel Verón. Bien, ahora vamos a llevar adelante la autoasistencia espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Hay que preparar, tengo que preparar la música, entonces es una actividad, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Primero hacemos es una actividad espiritual, pero digamos, como estamos humanizados, llevamos nuestra tarea material. Es primero fricción de manos, generando energía. Luego, una mano en la frente y la otra sobre las rodillas. Y de la parte espiritual, al generar la parte de fricción de manos, también generamos vibraciones espirituales. Eso es lo espiritual. Y la predisposición espiritual, que es, estamos pidiendo la ayuda del bien, la ayuda del ser del bien, y entonces al hacer eso, nos tenemos que predisponer, estamos pidiendo, así que tenemos que hacerlo con fe, con confianza, nos van a ayudar y con agradecimiento, ¿no es cierto? Nos hacen llegar su vibración para recomponernos, para ayudar, para armonizarnos espiritualmente para la próxima tarea a realizar. Esta tarea se puede hacer cuando uno está cansado, muy cansado. Dice, voy a recuperar un poco, voy a salir o estoy estresado. Bueno, llevo esta tarea adelante. Nosotros vamos a hacer 2 minutos que nos vamos a acompañar con música. Para hacer eso. Y también para iniciar una tarea. Y bueno, cuando vamos a iniciar una tarea, hacemos esta práctica y seguramente vamos a tener una vibración espiritual distinta. Bueno, veo la imagen del maestro un poco más, pero si me pongo a prolijar todo, está allí el maestro. Bueno, hay la imagen, pero bueno, el maestro está en todo lado, con su actividad. Más que nada cuando pensamos en él, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la tarea. Vamos a escuchar, nos vamos a acompañar con música.
Suspendemos la actividad del teléfono con su música. Y bien, tranquiliza la tarea, ¿no? Bien. El programa de hoy. Vamos a ir al tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de la mente. Vamos a emparejarnos. ¿Por qué? Porque es un medio, es una parte de la comunicación del ser. La mente es un... y bueno, vamos a la lectura. Empezamos con la lectura que fui preparando a veces, porque después voy haciendo mis agregados. En todo proceso de comunicación existen los siguientes componentes. Esto lo sacamos del libro Conversando con mi cuerpo. Emisor, mensaje, receptor, código, el canal. O sea, siempre hay alguien que envía el mensaje en sí mismo, quien lo recibe. Después está el código con que se manda mensaje. Puede ser palabra, bueno, de distintos, porque no me voy a extender con esto, porque si no se me va a hacer muy largo todo lo que tengo. El canal puede ser oral, escrito, puede ser personalmente, por teléfono, escrito o ambos. El mensaje, como se expresa de distintos modos, siempre hay un decodificador para interpretar. Y bueno, y seleccionar y tratar de interpretar bien, porque siempre en toda comunicación hay algo de ruido. Después en el mensaje siempre puede haber retroalimentación. ¿Por qué retroalimentación? No se comprendió o ahí se hace un agregado. Y bueno, después quien envía el mensaje son referentes sobre ese tema. Bien. Eso es respecto de la comunicación. Y bueno, ¿y por qué digamos, esta pequeña introducción de lo que sería la comunicación? Estamos hablando de la comunicación y como hablo de la mente, que dentro de esto que hemos seleccionado, no es el mensaje, tampoco es el emisor, tampoco es el receptor, digamos, ahí está. Su actividad tampoco es un canal, sino es el decodificador. La mente es un decodificador, lo llamémosle así, un decodificador. Y bueno, pero vamos a hablar un poco de lo espiritual, en qué lugar, cómo lo encontramos espiritualmente. O sea, el ser humano es un espíritu. Y un espíritu que tiene componentes, digamos, espirituales en la parte humanizada y el espíritu en sí. Y vamos a modo de síntesis, y solo relacionado con esta temática, vamos a leer lo siguiente. El espíritu es el ser espiritual directriz, se ubica exclusivamente en una dimensión etérea paralela a los lóbulos frontales de la corteza cerebral a través de la mente. O sea, el espíritu nunca va a entrar, no está incorporado al cuerpo, está paralelo, no es que lo decimos, bueno, vamos a buscar dentro del cuerpo dónde está el espíritu. Está en forma paralela, son dos dimensiones distintas. Y aquí vienen otros componentes. El pericuerpo es una envoltura fluídica, es una envoltura espiritual, fluídica, es una envoltura espiritual que rodea el cuerpo humano. Entre sus funciones transmite información que facilita al espíritu directriz tomar conciencia de modo globalizado de la situación espiritual en que se encuentra como humano. Está el cerebro, que es lo realmente material, esta parte no es espiritual. Por esa razón de eso, primero está el vínculo espiritual que liga al espíritu con los otros componentes etéreos, mente, pericuerpo,
y con los fragmentos espirituales dirigentes de las células correspondientes a la corteza del cerebro. Y aquí viene, el cerebro es primordialmente el órgano principal del sistema nervioso que permite no solo la ejecución humana de la intencionalidad del espíritu directriz, sino también a éste tomar conciencia tanto de su propio cuerpo como del entorno. O sea que el cerebro es un órgano del sistema nervioso que permite la ejecución de la intencionalidad, la ejecución del humano como intencionalidad. El espíritu no mueve cosas, ni aún estando el ser humanizado, mucho menos el espíritu en sí, como espíritu etéreo no mueve cosas. Bueno, vamos al grano del día, vamos al tema de la mente. La mente es fundamentalmente el sistema codificador de la comunicación espiritual, pues recibe la intencionalidad del espíritu en condición humana y la conduce tanto hacia el cuerpo, fragmentos espirituales dirigentes de la célula de la corteza cerebral y fragmentos espirituales del cerebro, o sea que el cuerpo tiene para su desarrollo, su actividad, pequeños fragmentos de espíritus que conducen a los componentes del cuerpo. Entonces vamos a ver el sistema codificador de la comunicación espiritual, pues recibe la intencionalidad del espíritu en condición humana y les conduce tanto hacia el cuerpo como hacia el pericuerpo. La mente se relaciona con la corteza cerebral y tiene una comunicación espiritual directa con todos los fragmentos espirituales dirigentes de las células cerebrales. Por tal razón podemos decir que no existe mente sin cerebro y viceversa. O sea, la mente acompaña al ser que se humaniza desde el comienzo, desde la gestación, hasta la deshumanización, hasta la desencarnación o muerte, como lo quieran ustedes llamar. Y es el nexo entre el espíritu y la parte material, el cerebro. Entonces es un decodificador. Vio cuando el que tiene internet tiene un aparatito en casa que se llama modem. Bueno, recibe la información, envía. Cuando viene el mensaje o recibimos mensajito, vamos a usar algún medio que usamos casi todo. Hoy la tecnología permite WhatsApp. Bueno, nos hace entrar los mensajes de WhatsApp y despacha los mensajes de WhatsApp que nosotros. Después, el espíritu es el que actúa seleccionando qué es lo que va a hacer. Pues nosotros vamos a recibir mensajes de todo tipo, de los buenos y de los otros. Depende de nosotros lo que vamos a seleccionar. En ese caso depende del espíritu, porque en realidad va a ser nosotros como espíritu lo que seleccionemos. Ahora miramos, si nosotros recibimos esos mensajes que son toda agresión y que porque no pienso igual que vos, te agredo, te ofendo y todo lo demás, bueno, somos nosotros. Y ahora si mandamos mensajitos agradables, con buenas intenciones, con buenas propuestas, eso también somos nosotros. Bueno, esto no estaba en la lectura, pero bueno, son agregados de que siempre está con ocurrencia. Un pequeño principio, por ahí teniendo idea que la mente está compuesta por fragmentos espirituales, y no está dentro del cuerpo humano. O sea, no forma parte, no es material, es espiritual. Perdón por la mente son fragmentos espirituales y al ser espiritual están en dimensión paralela. Están acompañando, pero no forman composición química dentro del cuerpo, no forman parte del cerebro, sencillamente están en la dimensión espiritual, no están
dentro del cuerpo, digamos, no están dentro del... no se las va a ubicar, digamos, por más que los científicos busquen y busquen, nunca van a encontrar a esos fragmentos por allí. Bueno, seguimos, continuamos con un poco la lectura. Un segundo. Una persona no es solamente un espíritu, sino un espíritu en condición humana, porque permanece unido al cerebro a través de la mente y una relación entre todos los componentes espirituales y biológicos ligados al sostenimiento de una vida humana. Estamos leyendo esto del libro ¿Quién piensa cuando yo pienso? ¿Cuál es la actividad codificadora de la mente? Vamos a hablar de estados espirituales e intenciones comunicativas. El espíritu es la unidad espiritual o etérea creada por Dios. En consecuencia, la comunicación espiritual se inicia a partir de la creación de los espíritus, como una necesidad inherente a la propia esencia y existencia de cada uno de ellos, quienes se comunican en principio mediante la proyección de sus estados espirituales y también según sus intencionalidades cuando intentan comunicarse con ellos. La intencionalidad espiritual permite a las unidades espirituales comunicarse entre sí. Estas relaciones que mantienen con el bien o el error ayudan a la toma de conocimiento de la realidad espiritual y son la experiencia que determinará la toma de decisiones ante otras circunstancias. Un poco el cuentito que yo hice recién, ¿no? Cuando la unidad espiritual permanece sin el propósito de querer comunicar una intención a otros, prevalece la expresión dinámica de sus atributos, o sea, de su esencia, ¿no es cierto? Y proyecta su estado espiritual. Proyecta su estado espiritual permanente que indica la propia identidad o idiosincrasia, producto de la experiencia guardada en su esencia. Antes decíamos en el atributo de inteligencia. A su vez, cuando el espíritu en condición etérea tiene la intención de comunicarse explícitamente con otros seres espirituales, su esencia le facilita expresar su propósito y proyectarlo. La eternidad como primera dimensión no tiene límites, no tenía límites, tampoco los tiene, no tendrá tampoco. Son los espíritus de luz, mediante la proyección de sus intencionalidades, los que construyen los distintos ámbitos de la dimensión. Todo ente entero tiene existencia porque mantiene su esencia infinita e intacta. No puede dejar de existir ni de manifestar su estado espiritual que lo coloca en un determinado nivel espiritual. De algunas de las dimensiones espirituales, actúa mediante su propia voluntad en el bien y en el error. Esto es una pequeña aclaración. El ser espiritual, desde la creación por Dios, tiene esa existencia infinita. Errores cometidos o no, volveremos a estar junto a Dios después de hacer la tarea de redención. Pero no vamos a terminar no hay ningún otro lado que no sea cerca de Dios. Tarea mediante inducirnos a hacer el bien, a vibrar armónicamente contra nuestros hermanos, allí llegaremos. En conclusión, los espíritus proyectan siempre sus estados espirituales y cuando tienen el propósito de hacerlo, también sus intenciones comunicativas. Vamos a ampliar lo que se denunció. Hay una proyección del estado espiritual. Todos los espíritus siempre proyectan sus estados espirituales independientemente de la intencionalidad de comunicación, de comunicar un propósito o de manifestarse por sí mismo. Usted nota el estado espiritual de alguien cuando se acerca, usted sabe si está mal, no, y cuál es la intención y cómo está. Pero bueno, a veces a veces lo percibimos y a veces estamos muy encerrados nosotros mismos para percibir a los demás, pero todos están emitiendo.
Y segundo punto, la proyección del estado espiritual y la intencionalidad. Las unidades espirituales pueden tener la voluntad de comunicar su intencionalidad. En el ser humano, el propósito del espíritu de directriz es elaborado en forma de pensamiento en la mente y si la actividad del cerebro lo permite. Bien, vamos a hacer comentarios acerca de la mente, tomando algunos párrafos, porque lo iba a incluir al final, pero siempre estos temas quiero ir incluyendo las expresiones, digamos, lo nuevo de los nuevos libros, y voy a leer del libro Orientaciones para la Nueva Etapa Institucional algunos párrafos referidos a lo que es la mente, y hablando de temas, sobre el tema de traumas, en una parte hay preguntas, y las preguntas de los hermanos son las siguientes. Están hablando de los traumas del espíritu, de lo que trae. Puede suceder que un ser humano que de pronto va años a una terapia para resolver algo que se supone que está en su mente y no lo puede resolver porque en realidad no está en la mente, sino en el alma. Y ahí la respuesta es la siguiente. Probablemente hay tratamientos terapéuticos que no puedan resolver esa situación del alma. Por eso, la escuela es magnífica cuando une la esencia material con la espiritual. Falta que se una la psicología como ciencia, con la ciencia espiritual o la medicina como ciencia, con la ciencia espiritual a nivel fragmentos vibratorios, por ejemplo. Falta eso. El trauma siempre es espiritual, no está en la mente. La mente no se enferma, no se altera. O sea, la mente no se enferma, no se altera. Recordemos que la mente, como sistema integrado de fragmentos vibratorios muy evolucionados, no se enferma. Solo se pueden ver afectadas sus funciones, por ejemplo, por el desequilibrio vibratorio del ser espiritual en condición humana. Otra pregunta. Eso que de repente puede vivir en su condición humana, ¿dónde queda? La respuesta es en el espíritu. Por eso lo lleva a otra vida posiblemente, o cuando deja la condición humana, si lo supera, puede quedar en la dimensión intermedia humana. El espíritu se lleva el trauma consigo. Todo está en el espíritu. Recordemos esto. No está en el corazón, no está en el cerebro, no está en el vaso, tampoco en el intestino ni en el páncreas. No está en la mente. El trauma está en el espíritu, ¿no? Esto lo agrego yo en la última frase. Vamos a hacer una lectura del mismo tenor de tomada del libro El Ser Infinito, una esencia intacta. Es necesario aclarar acerca de 3 palabras que usamos los humanos para referirnos al ser espiritual: amor, inteligencia y libertad. En el ámbito espiritual estas palabras no existen, sencillamente porque los seres espirituales no poseen una mente. O sea, los seres espirituales no poseen una mente. Las palabras que los discípulos usamos para referirnos a los atributos del espíritu son el resultado de la interpretación que nuestra mente efectúa ante la percepción de las vibraciones espirituales. Las palabras corresponden a la memoria de la mente cerebro, pero no radican en la memoria del ser espiritual. Recordemos que la mente, según el estado espiritual de la materia directriz y de la información correspondiente al cerebro, cuerpo biológico, tiene funciones para la elaboración de pensamientos, ideas, imágenes, memorias, emociones, por ejemplo, miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa, asco y sentimientos humanos, amor, odio, vergüenza, envidia, celo, fe. Por este motivo, cuando la mente percibe vibraciones espirituales, las identifica,
agrupa en clases y las etiqueta, es decir, le pone nombre. Es así, que, por ejemplo, las vibraciones espirituales o las acciones que se identifican como armoniosas, que hace sentir bien, con equilibrio, dentro de la razón y facilitan la propia toma de decisión, las agrupa con los vocablos amor, inteligencia y libertad. Y esto es posible porque también se identifican otras que son odio, poco razonables o que obstruyen la posibilidad de accionar por propia voluntad. Siempre entendemos que los expresados son apenas reducidas menciones. Por eso solemos decir que el maestro transmite amor. En realidad no es que él lo transmita, sino que los discípulos interpretamos sus vibraciones espirituales armoniosas con la palabra amor. Además, y en un apartado adicional, explicar las vibraciones de un ser espiritual son interpretadas por la mente como si fueran atributos, amor, inteligencia y libertad. Pero dichas vibraciones corresponden a la vibración de una esencia que se proyecta según el estado espiritual de ese ser. Con esto termino de leer y después voy a hablar. Usar la palabra esencia implica que el ser espiritual es mucho más que los 3 atributos que hasta ahora le atribuimos. Los seres espirituales no poseen una mente, lo hemos dicho. Bueno, a esto me refería. Usar la palabra esencia implica que el ser espiritual es mucho más que los 3 atributos que hasta ahora le atribuimos. Es decir, es una composición mucho mayor y que inclusive en lo espiritual no habría identificaciones. No habría identificaciones. Diríamos que ya llamaron a lo bueno virtudes, hay mucho más que ello. Pero bueno, todavía estamos aprendiendo. Bueno, seguimos, ahora sí, seguimos hasta que nos den los tiempos, creo que sí, hablando de la mente. Me viene apurando bastante, pero bueno, hasta que me den los tiempos. La actividad codificadora de la mente. Cuando la mente recibe intenciones que provienen del espíritu directriz, efectúa una actividad codificadora que, en principio, convierte en ideas o pensamientos los propósitos del ser espiritual. Esta actividad codificadora de la mente es inherente a todo ser humano, por tal motivo la llamaremos actividad codificadora propia de la mente respecto del espíritu directriz. En toda persona, el espíritu en condición humana envía su propósito a la mente para que lo codifique a ideas y pensamientos con el concurso del cerebro y todos los componentes espirituales que lo acompañan en su vida. La mente como sistema capta, interpreta y representa esa intencionalidad mediante su traducción a pensamientos utilizando los códigos del lenguaje humano. También la mente está preparada para captar la intencionalidad de otros entes espirituales en condición etérea y su interpretación dependerá de la utilidad de los fragmentos espirituales que la integran. Esta actividad codificadora de la mente que le permite captar e interpretar presencias espirituales, la intencionalidad de espíritus en condición etérea, en la escuela hemos logrado consolidar la comprensión de que no existe una facultad agregada a la mente que efectúe dicha captación e interpretación, sino que es siempre una actividad propia e inherente a dicho sistema la que permite la codificación de las intencionalidades que le llegan. A modo de ampliación, agregamos que en el ser humano la mente recibe las intenciones que provienen del espíritu directriz y efectúa una actividad codificadora, convierte en ideas o pensamientos los propósitos de la unidad espiritual. También, y con los mismos mecanismos, puede codificar las intenciones de otros entes etéreos. Así es posible que se formen imágenes mentales que permiten la descripción espiritual de espíritus que están en condición etérea y con experiencia de vida humana. Esto los entienden mucho más los hermanos de la escuela. Ahora,
aquí hay una... No, esto no corresponde a la lectura, pero siempre estamos hablamos que la mente no forma parte del cerebro, y cuando estamos hablando siempre de la intencionalidad, decimos que la intencionalidad es del espíritu. Entonces debemos, y de que el cerebro no tiene intencionalidad, el cerebro es un mero ejecutor de la intencionalidad del espíritu. Entonces, debemos interpretar eso, que cuando nosotros decidimos actuar bien, no es que el cerebro estuvo lucubrando o que decidió sobre la marcha, porque hay acciones que las hacemos muy premeditadas y otras las hacemos de inmediato porque es nuestro estado espiritual, pero es el espíritu el que está así. Es el espíritu, es nuestra esencia, la esencia del espíritu que está intacta, pero está manchada por nuestros errores, ¿no? Y es lo que tenemos que solucionar, es lo que debemos enmendar. Toda la actividad codificadora de la mente puede quedar grabada en la memoria, la imaginación, también pasar al subconsciente, etc. A su vez, los contenidos de la mente pueden ser empleados para realizar nuevas codificaciones. Por ejemplo, es muy útil la experiencia guardada en la memoria para el momento en que elaboramos un mensaje espiritual, etc. Esta explicación permite comprender que ya no es apropiado hablar de un sentido espiritual, porque codificar implica el uso integrado de múltiples funciones con que cuenta la mente, llámese memoria, imaginación, razón, etc., siempre en relación con el cerebro. La mente codifica toda intencionalidad que percibe, sea del espíritu directriz y de otras unidades espirituales. La mente, si lo fuéramos a decir desde el punto de vista cerrado, somos nosotros, y las sugerencias, como decía hace un rato, vienen de todos lados. Recibimos mensajitos y sabemos identificar qué implica cada mensajito. Tenemos la habilidad de recibir los mensajes y el que recibe, que decodifica el mensaje, es la mente, pero nosotros los identificamos si el mensaje es bueno o malo, o sea, si proviene del bien o del error. Y después cuando actuamos, nosotros también sabemos si estamos actuando bien o no. Pero la mente no va a tener responsabilidad, es el espíritu que tiene responsabilidad. La mente sencillamente actúa de medio, es un decodificador, está en el medio, un servidor, digamos, hace el servicio de la decodificación. Una de las acepciones de la palabra mente que da el diccionario de la lengua española, 22ª edición, es la siguiente: conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Si bien en la escuela sabemos que el espíritu es el ser espiritual directriz de todo ser humano y que la mente es un sistema espiritual que la acompaña durante toda la vida terrena, consideramos que esta definición ilustra en parte las comprobaciones que obtuvimos de la ciencia espiritual. O sea, que la definición del diccionario está más o menos explica lo que estábamos diciendo. Perdón. Voy a me adelanté. Bien, continuamos. Destacamos que entendemos por actividades y procesos psíquicos entonces a lo que realiza la mente en forma paralela con el cerebro. Solo mencionaremos algunos conocimientos espirituales respecto a dichas actividades, pues su funcionalidad es muy compleja y aún resta mucho por investigar.
En consecuencia, no existe persona sin un ser espiritual directriz. Bueno, no lo tengo acá a mano, pero bueno, hay una lectura que hice anteriormente, pero les voy a preguntar, ¿qué sucede con un cuerpo humano totalmente integrado, que está vivo, y de repente ya no lo está? ¿Qué le falta a ese cuerpo humano? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a ese ser a ese cuerpo? Bueno, entonces decía, no existe persona sin un ser espiritual directriz. Damos un ejemplo de la actividad codificadora de la mente. El espíritu directriz envía su propósito a la mente para que en ésta se elaboren los pensamientos, imágenes internas, etc. A partir del contenido mental que corresponde a la experiencia humana vivida. Es una actividad codificadora propia de la mente, pues elabora las intenciones a un código humano. Por ejemplo, emplea el lenguaje, un código lingüístico para elaborar y o comunicar las ideas. Las representaciones mentales generadas son casi inmediatamente decodificadas por la mente a información espiritual elaborada para que el espíritu directriz tome conocimiento de la realidad humana. Por ejemplo, los códigos morales, los vínculos y relaciones sociales, etc. Y decida, en consecuencia, si esa elaboración puede quedar en ese nivel espiritual, mental, sin necesidad de exteriorizar los pensamientos, por ejemplo, a través del lenguaje, o si desea manifestarle por medio de una determinada acción en el medio humano en que desenvuelve como persona. Es cierto, el pensamiento se expresa a través de la palabra o de la acción, ¿cierto? El ser directriz que expresa su propósito se relaciona con el medio humano y físico, se relaciona con el medio humano y físico. Sin embargo, también se está comunicando con el entorno espiritual. El bien o los distintos grupos espirituales en error con la experiencia de vida humana, aunque muchas veces se produce esta relación en forma involuntaria. Por lo tanto, para que la comunicación espiritual se concrete entre los seres humanos y los espíritus en condición etérea, es necesaria también la actividad codificadora y decodificadora de la mente. Estamos hablando del ser humano y la mente como componente que acompaña al ser humano, son fragmentos espirituales. Ahora, las comunicaciones de seres espirituales en el etéreo es la vibración espiritual. Con respecto a los seres humanos, las intenciones de otros entes espirituales en condición etérea son percibidas, primero en forma globalizada por los componentes espirituales, en una casi simultaneidad inmediata, captada también por la mente, que elabora esa información de diferentes maneras posibles e informa al espíritu directriz. Es importante destacar que ningún ente espiritual en condición etérea puede penetrar el pericuerpo de un ser humano. Sin embargo, cuando un pericuerpo no recibe la energía propia del ser espiritual directriz y entra en una especie de anemia espiritual, puede quedar expuesto a recibir intenciones de desequilibrio. El pericuerpo es un escudo protector que cumple además la función de retransmitir la información. Cuando los fragmentos espirituales que lo integran en forma permanente captan la intencionalidad de una unidad espiritual, transmiten hacia la mente esa información sin codificar para que tome conocimiento de esa directriz. Por otra parte, cuando el pericuerpo también capta la proyección proveniente de fragmentos espirituales relacionados con el bien o el error, retransmite hacia el cuerpo la información espiritual que proviene de él. Bien,
creo que estoy ya sobre los tiempos. Y voy a ir saludándolos, espero que continuemos en la comunicación la próxima semana, el próximo miércoles. Como siempre les deseo que el bien les acompañe, las buenas intenciones lo acompañen, que sigan evolucionando espiritualmente, que sigamos todo, porque yo decía, uno dice para los demás, pero para uno mismo, ¿no? Que sigamos mejorando espiritualmente, que sigamos evolucionando, religándonos con Dios, porque es una suma de todos, todos juntitos evolucionamos. Así que bueno, por las dudas se me corte, les saludo en este momento y continúo hasta el momento ya de terminar. Seguiríamos la dinámica general. Cuando una presencia etérea manifiesta un propósito determinado, proyecta su intencionalidad, la que es captada por el pericuerpo de una persona. Esa unidad espiritual no atraviesa el pericuerpo, ya que no es necesario, porque capta toda presencia etérea de modo globalizado y retransmite esa información hacia el vínculo y la mente. Para conocimiento de esa directriz, la mente codifica, elabora esa información en principio como pensamiento. La actividad codificadora de la mente, de intenciones ajenas a la propia del ente directriz, la llamamos intuición. Cuando, por ejemplo, un ente espiritual en el bien tiene el propósito de ayudar, orientar a un ser humano, o por el contrario, otra actividad en el error, intenta provocar un desorden espiritual. Se produce una actividad intuitiva en la mente. También la intuición es del bien, ¿no? Pero estamos leyendo esa parte. Señalamos la labor del guía espiritual personal cuando intenta orientar al ser humano con el propósito de apoyar las decisiones acertadas que una persona toma, también la de elaborar diversos proyectos o de resolver situaciones conflictivas. No impone modos de actuar, por eso su ayuda es global con respecto al libre albedrío del ser humano. Hasta tanto la mente no entrega su elaboración al espíritu en condición humana, este no logra tomar debida conciencia de lo que acontece en el medio espiritual. La información que le transmiten los componentes espirituales es muy abstracta y global como para poder focalizar las características precisas de la intención espiritual. Es importante destacar que así como la mente codifica la intencionalidad de esa directriz, también con las proyecciones espirituales que recibe de toda otra actividad de otra unidad espiritual lo ejecuta con los mismos recursos. Bien, tenemos para continuar, pero creo que ya es el momento de decirles hasta el próximo programa. Nos vemos el miércoles que viene.